Un saludo, estamos desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas en la tercera entrega del panel Criterios, Cultura y Nación, un espacio creado por el propio Consejo en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura y la editorial Arte Cubano para un poco conversar, polemizar, dialogar sobre temas de pensamiento crítico en el panorama intelectual y cultural cubano del momento. Justamente esta tercera entrega se la estaremos dedicando al 25 aniversario de la editorial Arte Cubano, sello creado hace ya 2 décadas y media en torno a la revista Arte Cubano, la única revista de artes visuales que se publica, que se crea, que se produce 100% en nuestro país, y sobre los orígenes de la editorial, sobre los orígenes de la revista, sobre qué propuestas, qué publicaciones el sello editorial Arte Cubano tiene y someterá a nuestra consideración. En los próximos días estaremos conversando un poco acá. Para eso tengo el gusto de invitar y de contar con la presencia de 2 especialistas de Arte Cubano Ediciones, precisamente. En primer lugar tengo a Wendy Peñalver, máster en Historia del Arte. Casi acaba de discutir su tesis de maestría sobre la obra de Toirac, Premio Nacional de Artes Plásticas, que se desempeña como editora de Arte Cubano. Y tengo también el gusto de contar con Alain Cabrera, editor, historiador del arte, fotógrafo, artista visual, quien lleva ya un largo periodo desempeñándose como editor de la revista. Casi los últimos 10, 12 años de la revista ha sido él quien ha estado al frente del trabajo editorial de esta publicación. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Y vamos entonces a aprovechar el espacio para conversar como si estuviéramos en una sesión de trabajo, en una de las acostumbradas sesiones de trabajo que llevamos a cabo en Arte Cubano con frecuencia. Y vamos a comenzar por Alain. Alain, Arte Cubano Ediciones, ¿por qué surge y para qué surge? ¿Cuándo, cómo y por qué fue creada la editorial? Bueno, ante todo agradecer la invitación a este nuevo panel que se ha creado. Bueno, Arte Cubano surge a mediados de los 90, justamente la revista ve la luz el primer número ve la luz en 1995. Ya desde hacía un año, es decir, en el 94, se daban los primeros pasos para la creación de esta publicación y se necesitaba un sello editorial que le diera entonces continuidad, ¿no? Trabajo y continuidad. Es así que también surge el sello Arte Cubano, es decir, que son prácticamente paralelos los aniversarios de la revista y de su sello editorial. Y bueno, como ya te comentaba, surge en el 95, coincidiendo con también el primer Premio Nacional de Artes Plásticas Raúl Martínez. De hecho, el primer número contiene en su portada una obra de Raúl Martínez. Que fue otorgado en el 94, pero estuvo finalmente en manos de Raúl en el 90. Exactamente. Y bueno, los objetivos eran claros. Se necesitaba una publicación, una revista desde la institución y desde el propio interés de los artistas. Los artistas querían una publicación de artes visuales donde poder promocionar, dar a conocer su trabajo, artistas que por supuesto en distintas etapas, en diferentes décadas han sido destacados en el plano nacional e internacional. La revista, ya como estábamos hablando, recientemente, hace apenas un año, el año pasado, cumplió 25 años de publicada.
Es una revista que siempre ha mantenido el alto estándar visual, y tanto en la calidad de los textos publicados como en la propia impresión y visualidad de las obras, que es una de las cosas que siempre los artistas y todo el público amante del arte y seguidor de arte cubano siempre ha privilegiado, ¿no? Le ha gustado esa visualidad que propone siempre la revista. Justamente pronto tendremos el número que va a componer el dossier por los 25 años Arte Cubano, bajo el título de Arte Cubano, un cuarto de siglo, que recoge trabajos, textos de los distintos presidentes en su momento del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que es la entidad que rige a la publicación, y que cada presidente ha sido también director de sus publicaciones y de la revista. Entonces, el dossier comprende primero un texto introductorio sobre esto precisamente que estamos conversando, la gestación de la revista y cómo fueron esos primeros años con el primer equipo editorial, liderado por Omar González, que era su primer director y presidente del consejo en ese momento, Pedro de la Hoz, que era el editor de la revista de esos primeros números, Fremes, José Gómez Fresquet, que era el diseñador, y era un equipo bastante reducido, pero con ganas de crear siempre, de presentar una publicación de alta calidad. Así han pasado distintos equipos editoriales por la revista, distintos presidentes y por supuesto directores. Margarita Ruiz, tenemos un texto en el dossier sobre la experiencia de Margarita Ruiz en esos momentos en que ella estuvo al frente del consejo y también de la revista. Rafael Acosta de Arriba, Rubén del Valle Lantarón, y bueno, hasta los momentos más recientes, ¿no? Es decir, es un dossier que hace un extenso recorrido sobre esta etapa de la revista. ¿Cuál ha sido el perfil que ha seguido o que han seguido editorial y revista durante estos 25 años? ¿Qué tipos de textos han priorizado? ¿Qué tipos de libros ha priorizado? ¿Y cómo han sido diseñados, en el caso de la editorial, estos planes editoriales justamente? ¿Y cómo ha sido el trabajo de selección de textos para la revista? ¿Es una revista que funciona con textos por encargo? ¿Tú como editor determinas temas para cada número o hay números temáticos y otros que no? Cuéntame un poco cómo es esta dinámica de gestación de cada número en el caso de la revista y un poco cómo es la dinámica editorial propiamente dicho dentro de Arte Cubano Ediciones. Bueno, a ver, sí, desde que yo comienzo a trabajar en Arte Cubano, hace un poco más de una década, la revista ha ido, me imagino que equipos anteriores también hayan tenido su funcionamiento, su dinámica de trabajo en cuanto a la creación de cada número. En equipo hemos trabajado desde que yo estoy en Arte Cubano sobre la idea de crear números temáticos. Han salido números dedicados a la fotografía, por ejemplo, al centenario del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, son números bastante, es decir, números dedicados a la Bienal de La Habana, pero también hemos abierto la idea de hacer números más abiertos, digamos, ¿no? Es decir, con textos que nos van llegando, colaboraciones que nos van llegando de los propios autores. Y siempre también tenemos la idea de recepcionar textos y de encargar. Es decir, nunca desestimamos la idea de encargar, de acuerdo a los intereses del editorial, textos medulares, textos puntuales sobre eventos importantes como la Bienal de La Habana, el Salón de Arte Contemporáneo, alguna exposición significativa, monográficos de artistas importantes, premios nacionales de artes plásticas, artistas destacados en el panorama nacional e internacional. Y más o menos esta es la dinámica de trabajo de la revista. La revista, como decía al principio, tiene un alto estándar de visualidad.
Se imprime en el exterior desde el primer número, desde la primera revista que salió en el 95, se imprimía en el exterior, lo cual garantiza una calidad de impresión y es algo que se mantiene, es decir, es una de las características esenciales de la revista. Con respecto a la editorial, ¿se sigue una política similar? ¿Los autores pueden presentar textos para ser sometidos a análisis del equipo de trabajo de la editorial? ¿Qué textos usualmente son los que se presentan? ¿Se ha dado el caso de que la editorial haya encargado libros específicos sobre temas específicos a lo largo de su historia, o por lo menos en el tiempo que tú has estado trabajando como editor? Sí, bueno, los textos, por supuesto, encargamos textos que son sometidos después a un análisis como toda editorial, como en cualquier parte del mundo sucede, es decir, se recepcionan los textos, se evalúan, se les dan a conocer a miembros del consejo editorial de la publicación. Como toda publicación tenemos un consejo editorial y son, por supuesto, avalados de acuerdo a su calidad. Como te comentaba, los textos fundamentalmente que privilegiamos son de eventos importantes del panorama artístico nacional o internacional, como la Bienal de La Habana, que sucede acá, pero que invita a artistas importantes de todas partes del mundo en cada edición. La revista, cada vez que hay Bienal, dedica un número bien íntegro sobre el evento, o bien con un extenso dossier, como fue el caso de la pasada Bienal de La Habana, con textos sobre artistas que han venido invitados, exposiciones que se han realizado, textos del evento teórico mismo de la Bienal. Esa es más o menos la dinámica de funcionamiento de la revista. El propio Arte Cubano se ha encargado durante casi todas las bienales de publicar los catálogos de la Bienal, cosa que implica un alto volumen de trabajo y una gran responsabilidad. Aquí mismo, por ejemplo, tenemos una investigación que hizo Israel Castellanos, donde él recoge en el libro Bienal de La Habana, Palabras Críticas de 1984 a 2010, gran parte de los textos críticos generados durante el evento. Y es un libro que también ha sido publicado por Arte Cubano Ediciones. Quiero preguntarte específicamente cómo se ha comportado el pensamiento crítico primero dentro de la revista. Tengo entendido que la revista está dividida en secciones que incluyen incluso, o sea, que incorporan incluso una específica dedicada al pensamiento más teórico que lleva Maggie Mateo. ¿Cómo se ha comportado el pensamiento crítico dentro de la revista en estos 25 años? ¿Qué han priorizado? ¿Por qué caminos han escogido moverse desde el punto de vista editorial? ¿Qué voces críticas han ido sumando con el paso del tiempo? Bueno, la revista, al menos desde que yo estoy, bueno, no al menos, desde los inicios, se puede revisar cualquier número de la revista y se encontrarán firmas importantes de cada texto, es decir, autores renombrados como la propia Gillian Yanes, directora de las primeras ediciones de la Bienal de La Habana, Manuel López Oliva, crítico de arte y curador, Nelson Herrera Isla, destacado curador y especialista del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, y otros tantos nombres que no alcanzaría el tiempo para mencionar, ¿no? Pero es lo que te quiero comentar. Son autores que siempre están dispuestos a colaborar con Arte Cubano, que mantienen una asiduidad con los textos que nos entregan, o que nosotros mismos incluso llegamos a encargarles en determinado momento. Y en cada momento mantenemos también contacto con nuevos críticos así que van cogiendo relevancia en el plano, en este plano de la crítica de arte. Críticos jóvenes, más jóvenes, por supuesto, en distintas generaciones, algunos incluso aún estudiantes de la Facultad de Artes y Letras de Historia del Arte que van sobresaliendo en su carrera, en su investigación, profundizando en investigaciones serias y que al final terminan en
trabajos interesantes de ser publicados, textos, ensayos interesantes a ser publicados. Y esa es la dinámica que siempre hemos mantenido, es decir, tanto destacar la relevancia de artistas importantes como de críticos y autores importantes, independientemente de su larga experiencia o de otros que van llegando, porque bueno, inevitablemente los tiempos siguen cambiando. Según decir, con respecto a lo que me preguntabas hace unos instantes sobre otros perfiles de la editorial, están los libros también que nosotros habitualmente, como todo sello editorial, mantenemos, sacamos. Hay libros que nos hacen, los autores nos proponen los temas de investigación o el proyecto ya bastante sólido. Hay otros que nosotros mismos, es de nuestro interés que se profundice en esa investigación. Y hay otros que forman parte de colecciones. Está la colección Arte y Pensamiento, la colección Espiral, libros, catálogos de artistas. Acá tenemos, por ejemplo, el catálogo que se hizo a partir de adquisiciones de obras de arte que actualmente forman parte de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que también fue publicado por Arte Cubano, y tenemos también libros de la colección Espiral, que ha sufrido un proceso de modificación desde el punto de vista visual en los números más recientes. Para eso tenemos a Wendy aquí y estaremos conversando con ella al respecto, pero que también ha sido una colección significativa. Revista de artes visuales al fin y al cabo. En un país como el nuestro, donde se genera tanto arte, donde hay tantas propuestas todos los días, interesantes, sugerentes, ha sido la revista Arte Cubano, o ha estado la revista Arte Cubano exenta de polémica en estos 25 años, ha generado polémica en algún momento, se han propiciado debates útiles y sustanciosos en torno a cuestiones vinculadas, relativas a las artes visuales cubanas a partir de textos que se hayan publicado en la revista, o ha sido la revista eco de debates, de conflictos de intereses, de conflictos desde el punto de vista intelectual que se han generado en el panorama cubano en los últimos 25 años. Bueno, creo que como todo, sí, todo puede resultar polémico, depende desde el punto de vista que se mire. Es decir, la revista sí puede haber tenido su polémica en algún que otro momento, textos que han, por supuesto, por el discurso que han abordado, han puesto quizás un poco artistas o instituciones o autores en algún roce, pero sí, nada fuera del plano artístico. Creo que la revista Arte Cubano siempre ha mantenido esa premisa, ¿no? Desde el arte y sobre el arte cubano. Destacando siempre lo más significativo, ¿no? Exactamente. Una revista que en mi opinión ha estado muy al tanto siempre de lo más de vanguardia, pudiéramos decir, dentro del arte cubano contemporáneo y de todos los tiempos, porque también se pueden publicar, se han publicado artículos de corte historiográfico en las publicaciones que he leído, muestra de ello es que se incorporen no solamente voces críticas nuevas, como decías tú, sino también artistas nuevos que van emergiendo, van creciendo, sus poéticas van madurando y pues por derecho propio, por la calidad de su obra, se han ganado el derecho de estar en las páginas de revista. Wendy, tú eres posiblemente una de las adquisiciones más jóvenes que tiene Arte Cubano Ediciones. Ya yo trabajaba en la editorial cuando tú llegaste y rápidamente te encargaste de hacer trabajo editorial. ¿Era un trabajo que habías hecho con anterioridad? ¿Es tu primera experiencia? ¿Cómo ha sido esta experiencia dentro de Arte Cubano Ediciones? Háblame un poco de tus dinámicas de trabajo y de cómo te ha ido en este tiempo que llevas trabajando en la editorial. Bueno, agradecido igualmente por la invitación al panel. Michael, yo empiezo, como tú bien dices, en la editorial a cargo de los libros de la colección Espiral, que son estos libros pequeñitos de acá, que no son otra cosa que monográficos sobre artistas cubanos contemporáneos. No ya contemporáneos en el sentido
temporal que tiene la palabra, sino una obra, de hecho lo contrario, atemporal, que les ha permitido situarse, así sea su producción 10 años atrás, en el acontecer artístico, incluso en nuestros tiempos, sin ningún problema se inserta perfectamente. Yo nunca había tenido la experiencia, soy graduada de Historia del Arte, al igual que ustedes dos, y creo que es como la unión perfecta para una persona que estudie esa carrera. Se unen como las dos grandes pasiones de un historiador del arte, la literatura y la obra en sí misma, y me ha resultado viable llevar ese trabajo sin ningún problema. Primeramente, está uno en contacto directo con artistas de primer nivel, como ya tú venías mencionando, tanto en las revistas como acá en la colección Espiral, y bueno, como de manera general en toda la editorial trabajamos con artistas, o sea, cimeros del arte cubano nuestro. Y ha sido primeramente ese trabajo que es directo muchas veces con el artista, para mí ha sido como un sueño. Uno también profundiza en el conocimiento que tiene específicamente de una producción. Yo me he tenido que enfrentar a artistas que conozco muchísimo de hace mucho tiempo y he visto obras que ni me hubiera imaginado, que a lo mejor son de los primeros años de Flora o de Zaida, o recorriendo, como tuve que hacer cuando llegué toda la producción anterior del libro, me he tropezado con obras y con textos y con datos de la cronología que a veces yo no conocía de determinados artistas. A eso uno también tiene que sumarle lo que va aprendiendo poco a poco del mundo editorial, que no es desconocido porque uno disfrutaba como lector, pero ya tiene que ir viendo las pautas del mundo editorial. Trabajar con la obra desde otra perspectiva, asimilar el trabajo ese tan directo que uno tiene que tener con el diseñador. El libro vuelve una y otra vez del editor al diseñador, del editor al diseñador, eso es casi un proceso incansable, pero tenemos realmente buenos diseñadores en la editorial que me han facilitado mucho insertarme, digamos, en lo que tiene que ver con toda esa dinámica. Yo la he disfrutado mucho, creo que para cualquier persona que se gradúe de la carrera, que ahora mismo esté, no sé, buscando dónde desarrollarse profesionalmente, puede ser una buena opción. Hay una figura de la que usualmente no se habla en encuentros que hemos tenido, incluso dentro de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que Arte Cubano ha gestado, ha propiciado. Luz Merino Acosta, a quien espero que en algún momento podamos invitar a nuestro espacio para hablar justamente de este tema, se ha referido al papel del editor curador. Los libros de arte, específicamente los libros que recogen un alto número de obras, necesitan el trabajo de una persona, de un editor que ejerza como curador, porque los libros en sí mismos son espacios expositivos. Eso es una cosa en lo que yo he insistido en muchas ocasiones, y siempre digo que el catálogo de la Bienal de La Habana, por poner un ejemplo, tiene que ser sintomático de la Bienal de La Habana, o sea, tiene que reflejarla de alguna manera. Porque puede que las personas no puedan asistir a la Bienal, pero pueden ver el catálogo. Y de alguna manera el catálogo es la Bienal, se convierte en sí mismo en el espacio expositivo. Y eso es imposible de conseguir si no se cuenta con el trabajo de un editor curador, de una persona que esté entrenada en la edición de textos, pero a la vez vea en el libro un espacio expositivo que también necesita de un ejercicio curatorial, allí donde tú vas a seleccionar obras, vas a incluirlas. Tú prácticamente eres una editora curadora que has estado trabajando en fecha reciente con 2 textos específicos. Ambos pertenecientes a la colección Espiral. Uno dedicado a la obra de Zaida del Río y otro dedicado a la obra de Flora Fon. Y Lesbia también. Y un tercero dedicado a la obra de Lesbia Ben-Dumois. ¿Cómo ha sido tu experiencia como editora curadora? ¿Qué has aprendido? ¿Qué importancia le concedes a esta figura tan específica dentro del mundo editorial? Porque usualmente existe en editoriales especializadas en publicar libros de arte. Tú eres una editora curadora. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido como parte de este trabajo? A ver, yo coincido exactamente con lo que me estás diciendo. Cuando yo comencé tenía el temor de que me fueran a faltar las herramientas para asumir la edición de un libro, pero bueno, siempre me comentaba al inicio el jefe en el sello que era más factible tener a un editor que estuviera formado en artes que tener a un editor formado en letras y educarlo a tener la sensibilidad artística. Estamos hablando de libros en los que uno tiene la responsabilidad de mostrar al mundo la obra. O sea, yo
yo tengo que mostrar a Zaida al mundo y lo tengo que hacer bien, y tengo que tener la sensibilidad Y para que cuando cuidar en todo momento cuando a la persona Zaida, vea, esté viendo a Zaida. Yo no puedo darme el lujo de omitir una obra trascendental, de mostrar algo que no sea ella. O sea, uno está asumiendo una responsabilidad bastante seria porque está llevando al mundo lo que es un artista sintetizado en 96 páginas que tiene el libro. Entonces yo creo que es muy importante que el curador sí tenga una formación y una sensibilidad artística. Los diseñadores también tienen muy buen ojo desde el punto de vista visual, pero es bueno también ese apoyo que uno tiene que va más allá de lo visual, que ellos puedan, se dice, normalmente decimos mashear, muchas veces en el que ellos puedan mashear dos imágenes porque contrasten bien, combinen bien, pero que también uno esté consciente de que ahí hay un periodo artístico recogido, de que ahí uno está mostrando lo más significativo de una etapa, de lo que debe seguir a esas dos obras, de por qué o no deben estar juntas más allá de lo visual. Y ahí entra mucho la formación que tiene un curador, editor. Ojo, el libro también tiene sus reglas, que uno no es exactamente igual a una pared, no es lo mismo tener dos obras una al lado de la otra que pasar una página, el discurso ya uno tiene que jugar con otras cosas porque no estás viendo la idea tal cual delante, sino estás hojeando y viendo que la obra no se te corte, no sé, a la mitad o que no tenga la calidad, hay que valorar otras cosas, pero si pienso que lo fundamental es eso. Me ha ido bien, hasta el momento me ha ido bien, te dije tengo dos buenos diseñadores, la obra con la que estoy trabajando no le puedo pedir más, es magnífica. Y ha sido sencillo, pero sí, de cierta forma sencillo. Pero sí creo que es muy importante que uno tenga la formación artística y la sensibilidad para eso, para poder discernir lo que debe estar y mostrar bien de cara al mundo la obra de cualquier artista que asumamos. Y no deja de ser una gran responsabilidad, porque a fin de cuentas tú eres la persona encargada, como decías, de mostrar al artista al mundo. Y uno tiene como curador en todo momento que cuidar al creador. O sea, muchas veces los creadores quieren que determinadas obras o determinadas fotografías aparezcan en el libro y por intereses curatoriales uno considera que no deben aparecer y uno siempre debe un poco como que guiar, conducir al... Sí, se dialoga también. Efectivamente, se dialoga para evitar, o sea, para que la propuesta estética que todo libro es en sí sea lo más agradable, útil y efectiva posible. Ya lo saben, pronto tendremos dentro de la colección Espiral 3 nuevos libros monográficos editados, curados por Wendy Peñalver, uno dedicado a la pintura de Zaida, a la obra de Zaida del Río, otro dedicado a la obra de Flor Fon y otro dedicado a la obra de Lesbia Ben-Dumois, uno de los premios nacionales de artes plásticas más recientes que se han entregado en nuestro país. Me complace mucho en lo personal que sean 3 mujeres, sí, para un poco visibilizar la presencia, visibilizar mucho más la presencia de lo femenino en las artes visuales cubanas. Espero que en algún momento también acá en el panel podamos invitar a estas creadoras cuando ya los libros estén para un poco conversar sobre su obra y sobre sus poéticas. Pero estas no son las únicas novedades editoriales que Arte Cubano Ediciones tiene preparadas. Hay 2 libros en los cuales Alain ha estado involucrado que también verán pronto la luz. Uno de ellos se titula A quien pueda interesar y viene como anillo al dedo para celebrar estos 25 primeros años de la revista Arte Cubano y de la editorial Alain. Esta nueva propuesta editorial, a quien puede interesar, ¿en qué consiste? Bueno, a quien pueda interesar, es un proyecto de conjunto con Crisly Pérez, curadora y crítico de arte, colega nuestra. Fue un proyecto que nació precisamente con la idea de celebrar los 20 primeros años de la revista. Comenzamos esta antología, esta selección de textos de la revista desde los primeros números hasta, es decir, desde 1995 hasta el 2015. Una selección de textos que inicialmente fue extensísima, tuvimos que ir acortando porque no cabía en la cantidad de páginas previstas para este libro. Bueno, la idea era precisamente hacer esta selección de textos generalmente de temática general sobre el arte cubano, sobre las actividades, las exposiciones, eventos sobre las artes visuales cubanas
y estuvo listo a mediados de 2018 y desde ese momento para acá, es decir, debido a distintas situaciones de crisis económica, de crisis con los poligráficos, ahora recientemente ha podido ya ver la luz, sale impreso por el Poligráfico de Holguín. Es un libro que, aunque, es decir, o los libros que estamos haciendo ahora, estamos trabajando o coediciones con otras instituciones o en este caso propuestas nuestras, pero hacia el Instituto Cubano del Libro. Es decir, nosotros trabajamos el libro y el Instituto Cubano del Libro es el que se encarga de la impresión, de la distribución del libro. Y como estabas diciendo y estábamos hablando acá, ya pronto está al salir. Es una compilación de textos, una antología de estos primeros años, primeros 20 años de la revista, y que llega en estos 25, ya ha cumplido los 25, pero está bien para seguir celebrando y da pie, precisamente pienso que puede dar pie a un segundo volumen, porque como ya te comentaba, quedaron todavía pendientes muchos textos, buenísimos textos que sería bueno volver a entregar al público ya en un volumen, no con la necesidad de tener que buscar su referencia, es decir, encontrarlo en un número determinado de la revista. Ya pueden estar ya en un solo volumen, que pueden encontrarlo ahí, y puede, como te decía, derivar en un segundo volumen con textos monográficos, con otros textos que pertenecen a otras secciones de la revista, que hace un momento me estabas también preguntando sobre otras secciones de la revista. Disculpa si tengo que dar un paso atrás en este caso, ¿no? La revista cuenta con secciones fijas. Ruta Crítica, por ejemplo, es una sección que aborda textos de temática general, exposiciones, salones. La sección de los monográficos, otros espacios, es otra de las secciones que siempre se mantienen y fluctúan con secciones que van alternando, depende de la conformación de cada número. Está la sección de Magali Espinosa, Pensando Alto, que como bien dice el título, nos propone textos de gente de la alta cultura, de pensadores, estetas, teóricos a nivel internacional, que ella hace una selección de textos que nos propone y cuando estamos de acuerdo publicamos esos textos. Generalmente son textos de un abordaje internacional o de un abordaje bastante abierto, pero que tratamos de vincular con una exposición, con la obra de un artista cubano generalmente contemporáneo que pueda tener cierta relación con la idea de lo que contiene el texto. Y otras secciones como la sección dossier, que generalmente se dedica a un evento, a algo destacado dentro del panorama artístico. La sección homenaje, que también se dedica fundamentalmente a cada Premio Nacional de Artes Plásticas, pero también puede estar vinculada con alguna fecha significativa de algún artista, algún centenario, algún cumpleaños importante de un creador. Y me estabas preguntando sobre el libro, ¿no? A quien pueda interesar también. Yo pienso que vale la pena destacar, algo importante, y es que Arte Cubano ha estado involucrada como editorial en la publicación de antologías críticas. De las que recuerde, hay una excelente antología que salió de la editorial titulada Déjame que te cuente, que recoge un amplio número de textos críticos publicados en la década del 80. Otra antología fundamental que también ha gestado Arte Cubano Ediciones es Agua Bendita, que recoge la producción ensayística, gran parte de la producción ensayística y crítica de Rufo Caballero durante la década del 90. Para estudiar el arte cubano de los 90, ese es uno de los libros fundamentales que hay que consultar. Y ahora justamente, Déjame que te cuente, va a periodizar un poco el pensamiento crítico publicado en la revista desde 1994 hasta el 2015. O sea, otra antología que también va a cubrir un lapso bien amplio de
pensamiento crítico cubano. Realmente es una antología que estamos esperando con muchas ansias por la significación y la importancia que tiene, y porque ha venido a cubrir también un lapso amplio dentro del pensamiento crítico que se ha gestado en nuestro país a partir de sus principales voces, ¿no? A ello se suma, por ejemplo, otra antología, creo que teníamos algún ejemplar por aquí, de los textos premiados con el Guy Pérez Cisneros, que es el reconocimiento más significativo en materia de crítica de arte que se sigue entregando en nuestro país. O sea, que definitivamente hay que acercarse a arte cubano y a su catálogo editorial cuando buscamos información actualizada, visualmente atractiva, con respecto a artes visuales cubanas. Hay otro libro también que es un conjunto de entrevistas de Rafael Acosta de Arriba, realizadas por este significativo ensayista, pensador, crítico cubano, a figuras tanto del panorama artístico nacional como internacional, que también veremos pronto en Arte Cubano, o sea, que también Arte Cubano Ediciones someterá pronto a nuestra consideración. Alain, ¿qué retos enfrenta la editorial en estos momentos? ¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Cómo se proyecta Arte Cubano Ediciones siendo la única editorial cubana especializada en artes visuales? Bueno, ante todo pienso que seguir trabajando, es decir, mantener nuestros proyectos habituales, las colecciones, las revistas. Tenemos material, siempre los autores nos siguen proponiendo textos, seguimos generando ideas en colectivo como generalmente hacemos en la oficina. Y bueno, otros libros, otras también ideas para futuros libros. Tú mismo tienes uno también entre manos. Y bueno, hay varias propuestas, pero bueno, sobre todo eso, seguir trabajando, pienso, de cara al futuro. Wendy, como editora, curadora de la colección Espiral, ¿qué nombres crees que serían imprescindibles y que deberían aparecer en los próximos números de la colección? Ya tenemos a Zaida, tenemos a Flora, tenemos a Lesbia. Desde tu ojo crítico, desde tu ojo clínico, ¿qué nombres te gustarían que aparecieran en la colección? Creo que pudiéramos hacer un huequito bien merecido a Rocío García. Me gustaría mucho tenerla entre los libros. Estamos también siguiendo en esta cola editorial que hemos hecho, a Alberto Lescay, que también lo vamos a trabajar. Pudiera estar también... No sé decirte quién más pudiera... Cosme Provenza, habíamos hablado. Cosme Provenza también lo hablamos también durante la premiación, estuvimos hablando de Cosme. Efectivamente. Igualmente también bien merecido sería hacerle un libro a Cosme. Tenemos algunos detenidos también, como el caso de Luis Gómez, que también es un libro que sería un arte conceptual más bien al libro. Y también estaría muy bien finalizarlo y acabar de incluirlo. Por supuesto, muchísimos más podrían ser mencionados y engrosar la lista. Como decía Alain todo el tiempo, además de que los autores están publicando, los creadores nos siguen dando material para incluirlos en los libros. No, es que se siguen sumando. Ahora mismo Zarza se suma a esta playa de Premios Nacionales de Artes Plásticas y que también merece un libro, tanto dentro de la colección como fuera de colección. Perfecto. Bueno, les agradezco que hayan estado en este encuentro. Hemos conversado desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas en este espacio, Criterios, Cultura y Nación, gestado por el propio Consejo en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura, y que en esta ocasión hemos dedicado al 25 aniversario de Arte Cubano Ediciones, única editorial en Cuba especializada en libros de arte, y al 25 aniversario de la revista Arte Cubano. Ha sido un placer tener a estos dos invitados en el día de hoy, y espero que nos volvamos a encontrar en otro Criterios, Cultura y Nación para conversar un poco sobre qué pensamiento crítico se gesta en el panorama intelectual, artístico cubano más inmediato. Nos encontraremos en otro momento. Hasta pronto.